Valeria, como fiel defensor y pregonero del Estado Social de Derecho, creo preciso al presente también adiestrarte en las cosas de la República, de la patria, del Estado, de lo que hemos constituido como aquel contrato social. Así que, estimada Valeria, al presente nos dedicaremos a estudiar hoy, aunque ya hemos estudiado las partes que preceden a estos nuevos escritos para ti, que yo he tenido la oportunidad de conocer, pero que no es malo, como diga el cantautor Piero, hacer una revisadita acerca de la Constitución Política de Colombia, promulgada el 4 de julio del año 1991. Y a pesar de los climas y vicisitudes políticas, sociales y económicas que ha sufrido el territorio colombiano, sin embargo, la esencia constituyente que defiende esta constitución de los derechos, que no simplemente se limita a los fundamentales, sino que también pasa por los sociales, por los ambientales, que de hecho te defiende a ti también, estimada Valeria, aunque tú todavía no hayas llegado a esa edad de la razón en que puedas comprenderlo y defender a la República. Que sepas, estimada Valeria, empezando porque ya eres natural colombiana por nacimiento, que es preciso que conozcas este texto, que lejos de estar en el centro político, en el centro de cambio por donde se gesten todas las reformas, no es así, sino que más bien es la guía centinela y ayuda que nos proporciona para, con este documento, determinar quién es la persona más apta para capacitarse. De tal manera que no esperamos que un mandatario, no esperamos que un gobierno cambie la Constitución a su conveniencia. Porque la Constitución es la Carta Magna y, como dice su artículo 4, norma de normas. Pero bueno, prosigamos con el texto. Título quinto de la Organización del Estado, capítulo 1 de la Estructura del Estado. Discúlpame, la costumbre de leer institución para contigo. Artículo 113. Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno nacional. Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y de aquellos expedidos en su calidad de jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Artículo 116. Modificado. Acto Legislativo 03 de 2002. Artículo 1. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal y militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente,
La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar de instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Nota: la expresión Consejo Superior de la Judicatura fue constituida por Comisión Nacional de Disciplina Judicial por el Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 26, inciso primero. La Corte Constitucional lo declaró exequible. Nota: en la actualidad los particulares no actúan como jurados en causas criminales. Artículo 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Artículo 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los mensajeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Artículo 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control del resultado de la administración. Artículo 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la ley, la Constitución y la ley. Capítulo 2. De la función pública. Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveerlos de carácter remunerado se requiere que estén completados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo, o cuando autoridad competente se lo solicite, deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Inciso quinto. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2004. Artículo primero. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2009. Artículo cuarto. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados por servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia y en el exterior. Tampoco quien haya dado lugar como servidores públicos con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. Parágrafo adicionado. Acto Legislativo 01 de 2017. Artículo 2. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz, en los términos de este acto legislativo, y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales
cuando no estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, y para precelebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la fuerza pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ellas señaladas. Como aporte a las garantías de no repetición, el Estado colombiano garantizará que los hechos que ocurrieron en el pasado no se repitan, y para ello implementará las medidas referidas en el Acuerdo General de Paz en esta materia. Quienes sean sancionados por graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, rama judicial ni órganos de control. Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Artículo 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o en la ley. En ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Parágrafo adicionado. Acto Legislativo 01 de 2003. Artículo 6. Los periodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos en reemplazo por falta absoluta de su titular lo harán para el resto del periodo para el cual éste fue elegido. Artículo 126. Modificado. Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 2. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos ni celebrar contratos estatales con quienes hubieran intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con esto los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargo de carrera, salvo los concursos regulados por la ley. La elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su elección. Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista no podrá ser reelegido para el mismo.
Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos ni ser elegido a un cargo de elección popular sin un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro de la Comisión de Aforados. Esta expresión de miembro de la Comisión de Aforados fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-373 del 13 de julio de 2016 y por sentencia C-094 del 15 de febrero de 2017, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las expresiones no podrá ser reelegido para el mismo y miembro del Consejo Nacional Electoral contenidas en la presente norma. Vamos a seguir. Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil. Artículo 127. Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por intermedio de esta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. Inciso 2 modificado. Acto Legislativo 02 de 2004. Artículo 1. A los empleados del Estado que desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la fuerza pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución. Inciso 3, modificado. Acto Legislativo 02 de 2004, artículo 1. Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria. La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta. Inciso 5, adicionado. Acto Legislativo 02 de 2004, artículo 1, derogado. Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 3. Inciso 6, adicionado. Acto Legislativo 02 de 2004, artículo 1, derogado. Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 3. Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por Tesoro Público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. Artículo 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos u honores o recompensas de gobiernos extranjeros o organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del gobierno. Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Artículo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías con destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad será mediante concurso. Corresponde al Estado la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro. Título 6 de la rama legislativa. Capítulo 1 de la composición y las funciones. Artículo 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un periodo de 4 años. Que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección. Artículo 133, modificado. Acto Legislativo 01 de 2009, artículo 5.
Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Artículo 134. Modificado. Acto Legislativo 03 de 1993. Artículo 1. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2009. Artículo 6. Modificado. Acto Legislativo 05 de 2015. Artículo 4. Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazadas en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma línea electoral. En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, dolosos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes renuncien, habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos. Para efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusación aceptadas. Si por las faltas absolutas que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de 24 meses para la terminación del periodo. Parágrafo transitorio. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas. Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte, la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, la declaración de nulidad de la elección, la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación, la sanción disciplinaria consistente en destitución y la pérdida de investidura. Segundo, constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo. La prohibición de reemplazo se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del acto legislativo número 01 de 2009, con excepción del relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública, que se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo. Artículo 135. Son facultades de cada Cámara. Numeral primero, elegir sus mesas directivas. Numeral segundo, elegir a su secretario general para periodos de 2 años contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara. Numeral tercero, solicitar al gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del artículo siguiente. Numeral cuarto, determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los congresistas a los ministros y las respuestas de estos. El reglamento regulará la materia. Numeral quinto, proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones. Numeral sexto, recabar del gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus funciones. Numeral séptimo, organizar su policía interior. Numeral octavo, modificado, acto legislativo 01 de 2007, artículo 1, citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 5 días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los ministros, superintendentes o directores de departamentos administrativos no concurran,
sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, ésta podrá proponer moción de censura. Los ministros, superintendentes o directores administrativos deberán ser oídos en las sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. Numeral noveno, modificado, Acto Legislativo 01 de 2007. Artículo 2. Proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la 10ª parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el 3º y el 10º día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuera rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma. Artículo 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus cámaras, numeral primero, inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos de competencia privativa de otras autoridades, numeral segundo, exigir al gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado. Artículo tercero, dar votos de aplauso a los actos oficiales. Numeral cuarto, decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente. Numeral quinto, decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas. Numeral sexto, autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las 3/4 partes de los miembros de la respectiva Cámara. Artículo 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas que podrán exigirse bajo juramento sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante. Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en un plazo de 10 días bajo estricta reserva. La renuncia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato de las autoridades. Si en el desarrollo de la investigación se inquiere para su perfeccionamiento o para la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades se las exhortará para lo siguiente. Capítulo 2. De la reunión y el funcionamiento. Artículo 138. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. El segundo el 16 de febrero y concluirá el 20 de junio. Si por cualquier causa no pudiera reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible dentro de los periodos respectivos. También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias por convocatoria del gobierno y durante el tiempo que éste señale. En el curso de ellas solo podrá ocuparse en los asuntos que el gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo. Artículo 139.
Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el presidente de la República, sin que esta ceremonia en el primer evento sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones. Artículo 140. El Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar y en caso de perturbación del orden público podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado. Artículo 141. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al presidente de la República, para recibir a jefes de Estado de gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República y vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura con arreglo al artículo 135. En tales casos, el presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente presidente y vicepresidente del Congreso. Artículo 142. Cada Cámara elegirá para el respectivo periodo constitucional comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley. La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse. Cuando sesionen conjuntamente las comisiones constitucionales permanentes, el quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las comisiones individualmente consideradas. Artículo 143. El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquiera de las comisiones permanentes sesione durante el receso, con el fin de debatir los asuntos que hubieran quedado pendientes en el periodo anterior, de realizar los estudios que la corporación respectiva determine y de preparar los proyectos que las cámaras les encarguen. Artículo 144. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2009, artículo 7. Las sesiones de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento. El ejercicio del cabildeo será reglamentado mediante ley. Artículo 145. El Congreso Pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente. Artículo 146. En el Congreso Pleno, en las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial. Artículo 147. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros podrá ser elegido dentro del mismo cuatrienio constitucional. Artículo 148. Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular. Artículo 149. Toda reunión de miembros del Congreso que con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público se efectúe fuera de las condiciones constitucionales carecerá de validez. A los actos que realicen no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. Bien. Capítulo 3 de las leyes. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Numeral primero. Interpretar, reformar y derogar las leyes. Numeral segundo. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Numeral tercero. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas que hayan de emprenderse o continuarse con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. Numeral cuarto. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución. Fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar
entidades territoriales y establecer sus competencias. Numeral quinto. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. Numeral sexto. Variar en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia nacional la actual residencia de los altos poderes nacionales. Numeral séptimo. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica. Reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía. Asimismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Numeral octavo. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución. Numeral noveno. Conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones. Numeral décimo. Revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exige o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos de leyes dictados por el gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. Numeral 11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Numeral 12. Establecer contribuciones fiscales, excepcionalmente contribuciones para fiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Numeral 13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio y arreglar el sistema de pesas y medidas. Numeral 14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que por razones de evidente necesidad nacional hubiera celebrado el presidente de la República con particulares, compañías o entidades públicas sin autorización previa. Numeral 15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. Numeral 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. Artículo 17. Conceder, por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una y otra cámara, y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. Adicionado, Acto Legislativo 02 de 2019. En ningún caso el delito de secuestro ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, financiar, apoyar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto. Parágrafo adicionado. Acto Legislativo 02 de 2019. Artículo 1. Las disposiciones
del inciso segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política, en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdo de paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones, y serán aplicadas a conductas cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Numeral 18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. Numeral 19. Dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. A. Organizar el crédito público. B. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. C. Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. D. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. E. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. F. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores sociales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas. Numeral 20. 20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las cámaras. Numeral 21. Expedir las leyes de intervención económica previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica. Numeral 22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su junta directiva. Numeral 23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Numeral 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y otras formas de propiedad intelectual. Numeral 25. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. Compete al Congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y de plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra cámara. Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias. A. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. B. Administración de justicia. C. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición y funciones electorales. D. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. E. Estados de excepción. F. Adicionado. Acto Legislativo 02 de 2004, artículo 4. La igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley. Parágrafo transitorio. Adicionado. Acto Legislativo 02 de 2004, artículo 4. El Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentarán, antes del 1 de marzo de 2005, un proyecto de ley estatutaria que desarrolle el literal F del artículo 152 de la Constitución y regule, además, entre otras, las siguientes materias: garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para
candidatos a la presidencia de la República. El proyecto tendrá mensaje de urgencia y podrá ser objeto de mensaje de insistencia si fuera necesario. El Congreso de la República expedirá la ley estatutaria antes del 20 de junio de 2005. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del proyecto de ley estatutaria por parte de la Corte Constitucional. Abro corchetes. Si el Congreso no expidiera la ley en el término señalado o el proyecto fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en un plazo de 2 meses, reglamentará transitoriamente la materia. Cierro corchetes. Fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1040 del 20 de octubre de 2005. Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá defenderla o impugnarla. Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156 o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales A, B y E del numeral 19 del artículo 150, las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas, las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno. Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en las cámaras de representantes y los que se refieran a relaciones internacionales en el Senado. Artículo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 163 para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite. Artículo 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Artículo 157. Ningún proyecto de ley será ley sin los requisitos siguientes. Numeral primero, haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. Numeral segundo, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. Numeral tercero, haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. Numeral cuarto, haber obtenido la sanción del Gobierno. Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la República, el presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Artículo 159.
El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular. Artículo 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en otra, deberán transcurrir por lo menos 15 días. Durante el segundo debate, cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. En el informe a la Cámara Plena para el segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueren consideradas por la Comisión y las razones que determinaran su rechazo. Todo proyecto de ley o de acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo y deberá dársele el curso correspondiente. Inciso quinto. Adicionado, acto legislativo 01/2003, artículo 8. Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación. Artículo 161. Modificado. Acto legislativo 01/2003. Artículo 9. Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de senadores y representantes, quienes reunidos conjuntamente procurarán conciliar los textos y, en caso de no ser posible, definirán la mayoría. Previa publicación, por lo menos con un día de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Si después de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considera negado el proyecto. Artículo 162. Los proyectos de ley que no hubieran completado su trámite en una legislatura y que hubieran recibido primer debate en alguna de las cámaras continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de 2 legislaturas. Artículo 163. El presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 30 días. Aún dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el presidente insistiera en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él. Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud del gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra Cámara para darle primer debate. Artículo 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean cometidos a su consideración por el gobierno. Artículo 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley. Si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen. Artículo 166. El gobierno dispone del término de 6 días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de 20 artículos, de 10 días cuando el proyecto contenga de 21 a 50 artículos y hasta de 20 días cuando los artículos sean más de 50. Si transcurridos los indicados términos, el gobierno no hubiera devuelto el proyecto con objeciones, el presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado o objetado dentro de aquellos plazos. Artículo 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el gobierno volverá a las cámaras a segundo debate. El presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuera aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara, exceptúase el caso en que el proyecto fuera objetado por inconstitucional. En tal evento, si las cámaras insistieren,
El proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los 6 días siguientes, decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo. Artículo 168. Si el presidente no cumpliera el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, la sancionará y promulgará el presidente del Congreso. Artículo 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido y a su texto precederá esta fórmula. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 170. Un número de ciudadanos equivalente a la 10ª parte del censo electoral podrán solicitar ante la organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley. La ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurren al acto de consulta, siempre y cuando participe en esta 1/4 parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la ley de presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias. Capítulo 4 del Senado. Artículo 141. El Senado de la República estará integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de quociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de una respectiva organización, refrendado por el Ministerio de Gobierno. Artículo 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. Artículo 173. Son atribuciones del Senado. Primero, admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República y el vicepresidente. Numeral segundo. Aprobar o improbar los acentos militares que confiera el gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública hasta el más grado. Numeral tercero. Conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República. Numeral cuarto. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Numeral quinto. Autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación. Numeral sexto. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Número séptimo. Elegir al Procurador General de la Nación. Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces, contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos o omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Artículo 175. En los juicios que se sigan ante el Senado se observarán estas reglas. Numeral primero. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo siempre que una acusación sea públicamente admitida. Numeral segundo. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo o la privación temporal
o pérdida absoluta de los derechos políticos, pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Si la acusación numeral tercero, si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa, y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema. Numeral cuarto. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública por los 2/3 al menos de los votos de los senadores presentes. Estimada Valeria, nos falta todavía, sin embargo eso te lo haré de forma física, acabar el título de la rama legislativa y pasar por toda la ejecutiva. Que la gracia divina te cuide y puedas comprender los verdaderos estamentos de la virtud pública y cívica que se comprenden, empezando por nuestra Carta Magna y siguiendo en este trasegar académico. Un abrazo, hermanita, y a la patria precisamente.